Bueno, nosotros continuamos y tenemos que contarles que este mes de marzo es un mes muy especial porque hay varias efemérides, pero hay una de ellas que sirvió para este gobierno, el declarar el 28 de marzo el Día de la Memoria Democrática, porque hubo dos acontecimientos. Uno, la muerte del poeta Miguel Hernández, y dos, el exilio de los republicanos al norte de África. Salió uno de los barcos, el puerto de Alicante tiene mucho que ver con esa efeméride, porque uno de esos barcos, los últimos barcos con los republicanos exiliados, salió del puerto de Alicante a bordo del Stambrook. Se ha escrito varios libros sobre este episodio, pero también desde la Universidad de Alicante, dentro de su archivo de la memoria, hay una página web que se puso en marcha en el año 2020 por parte del historiador Juan Martínez Leal, en la que se recogen todas las fechas de lo que supuso el exilio al norte de África de los republicanos y de las personas de los que perdieron la Guerra Civil Española en 1939. Se van a cumplir, precisamente esta semana, se van a cumplir 87 años de ese suceso, y nosotros hoy, en nuestro programa Día a Día, queremos invitar, lo hemos hecho, al historiador Juan Martínez Leal, a quien tenemos hoy aquí. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Precisamente para hablar de ese trabajo que realizas y de esa página web que necesita de la interacción de los ciudadanos, de los ilicitanos, que puedan aportar más información para completar las páginas de una historia reciente de la que no queremos volver a hablar, que se repita, volver a contarla. Por supuesto. Queremos conocerla, pero que no se repita. Que no se repita. Ni los errores, ni los horrores del pasado, precisamente de una tragedia como fue la Guerra Civil. Si lo hacemos es simplemente porque creo que se pueden sacar enseñanzas de la historia. Bueno, pues esa página web es muy sencillo, es simplemente con poner archivo de la democracia y poner exilio republicano en el norte de África. En el buscador Google, es suficiente, porque aparece precisamente esta página web, no sé si en el buscador Google, es muy fácil acceder a ella con un clip, y es muy importante toda la información que se pueda conseguir, porque ese es el objetivo de esta página web. Absolutamente. Juan, ¿qué estáis haciendo? Absolutamente, es recuperar el conocimiento de un pasado, de un exilio que fue el más olvidado. Fue el exilio de la última hora, el que yo en algún momento he llamado el de la hora 25, cuando ya la derrota era inevitable, cuando la cercanía realmente de la ocupación del territorio centro-sur y de los puertos levantinos, como el de Alicante, era absolutamente inevitable. Podrían ser 2 semanas o podrían ser días, y efectivamente, durante el mes de marzo se produjeron toda una serie de acontecimientos que se concentran fundamentalmente en el puerto de Alicante, pero también en los puertos pesqueros, como Santa Pola, en donde salen algunos barcos para el exilio. Es decir, Alicante se convierte en el último territorio de la República, hacia donde van afluyendo cuando se produce la ofensiva que los franquistas llamaron de la Victoria, una simple ocupación del territorio, porque se levantó bandera blanca, no hubo enfrentamientos armados, pero sí hubo un enorme éxodo de miles y miles de personas de toda la zona de centro-sur, de Castilla-La Mancha, Madrid, etcétera, que entraron las tropas. Se conquistó ¿Y por el qué? 28, porque temían una represión feroz. Pero, ¿por qué el 28 de marzo? Vamos por parte. Tenemos una fotografía de la página web, sale el último reducto del gobierno. Bueno, estos son los exiliados republicanos esperando los barcos. Pero hay una fotografía que me gustaría que la encontrara Chema, en la que pone el gobierno de Negrín, que se instaló en Elda Petrer. Sí. Ahí fue aquí está. ¿Qué estamos la viendo? última sede del gobierno republicano. ¿Y qué estamos viendo? ¿Dónde? Estamos viendo la finca del Poblet, en Petrer,
Elda, que, como se ve, estaba bien escondida dentro de un bosque de árboles, de pinos, y que se le llamó en términos militares, porque casi nadie sabía en aquellos días dónde estaba, la posición Juste. Y ahí estaba el gobierno de Negrín acompañado de sus últimos apoyos, que era fundamentalmente la cúpula del Partido Comunista y algunos fieles personales, porque él llegó ahí, llegó a Alicante, primero llegó ahí aproximadamente a finales de febrero, y se produce el 5 de marzo el golpe del coronel Casado contra el gobierno de Negrín, y tiene que salir de ahí en el aeropuerto de Monóvar junto a sus fieles, sale de España desde esa finca. Vale. Por tanto, cuando yo he dicho lo del último territorio, quiere decir que también fue la última sede del gobierno de la República. En Elda Petrer, en esta finca. ¿Y cómo está en la actualidad? ¿Qué se ha hecho con esta finca? El gobierno socialista anterior la declaró un bien, lo compró, y estaba, digamos, porque estaba cerrada, era de propiedad privada, y lo que sucede es que todavía, después, cuando las elecciones perdió el gobierno, los socialistas en la Comunidad Valenciana, pues no sabemos exactamente a qué se va a dedicar. Vale, y el hecho de que toda la cúpula estuviera en Elda Petrer, ¿eso significa que todos los exiliados republicanos eligieron los puertos del Mediterráneo para salir? Es que no había otra salida. Es decir, en aquel momento, desde que se pierde Cataluña, todas las fronteras terrestres de la República están cortadas. La única salida son los puertos mediterráneos, y por mar, y por barco o por avión, que también salieron algunos aviones, pero en términos cuantitativos muchísimos menos, y siempre muy seleccionados. Es decir, que no había otra cuestión. Y eso lo sabía también. Bueno, dime. Eso también lo sabían las tropas franquistas. Había que cerrar los puertos para que no salieran mar. Efectivamente, a esa idea de que, esa realidad de que no había fronteras territoriales, a partir del 8 de marzo, Franco decretó el bloqueo de los puertos republicanos mediterráneos, que eran básicamente Valencia, Alicante y Cartagena. Entonces, lo único que pasa es que esto estaba sujeto a la jurisdicción marítima y a los acuerdos de Nyón, y algunas veces, como estaban por allí patrullando los destructores y los cruceros ingleses y franceses en aguas internacionales, no podían intervenir contra los mercantes o barcos que quisieran aprovisionar, porque claro, las provisiones, digamos, y subsistencia y armas en otro tiempo entraron también fundamentalmente por aquí. Entonces, esos puertos se sabía que era la salida. Entonces, yo creo que la gran pregunta es, ¿por qué? Si a partir de la caída de Cataluña el 5 de marzo se sabía la guerra perdida, no se pusieron más medios para intentar una evacuación masiva de todo aquel que se considerara amenazado, y no de una manera caótica, como se hizo en los últimos días a la desesperada, y que además provocó que quedaran en los muelles de Alicante una masa de 15.000 personas esperando unos barcos que nunca llegaron. ¿Puedes ponerme la imagen un momento? Porque lo que estás diciendo, Juan Martínez, no, esta imagen no, la del puerto de Alicante. Sí, la anterior. La anterior es el bombardeo. Sí, pero es interesante porque ahí se ve realmente las dos dársenas, la interior... ¿Puedes quitarle el rótulo para que los... Las dos dársenas, la interior y la exterior, y entonces el muelle de Levante a la izquierda y el muelle de Poniente a la derecha. Entonces ahí, en la dársena interior del muelle de Levante, es donde los barcos y donde el Stambrook y los barcos anteriores estuvieron y pudieron sacar hacia el exilio a miles de refugiados. Luego se ve a la izquierda claramente cómo está la playa del Postiguet, y a la derecha, cuando realmente esa masa de miles de personas allí instalados, esperando en el puerto de Alicante, lo que ahora es el paseo donde estaba la aduana. ¿Cuántos días estuvieron esa masa? Esa masa desde el día 29 hasta el día 31. Y venían de todos los frentes. Venían todo el país. De todo el país. Derrotados, cansados, hundidos,
Puedes buscando poner la una anterior salida. fotografía de los republicanos Eso es. sentados, eso será. Ahí estuvieron, pero claro, es que los dramas del final del puerto es impresionante, porque a partir de la salida del Stambrook, que salió sobre las 10:30, 11 de la noche del día 28, solo salió otro barco una hora después, que es el Marítima, donde ya solo dejaron subir a 50 personas. Y al día siguiente es cuando llegó la gran masa en fin, de los que venían huyendo. Porque el 28 había caído Madrid, se había tomado Madrid. Entonces llegaron allí y estuvieron esperando unos barcos que nunca llegaron. Fueron 3 días intensísimos, en donde cuando entran las tropas de ocupación italianas que las de la tenemos división grabadas. Littorio, Las tenemos grabadas se en empiezan incluso a producir suicidios, los suicidios del puerto. Hay un documental que lo pones en tu página web, que lo tenemos grabado, el documental de Luce, sí. del cine, ¿no? Sí. Es un modo italiano. Es italiano, de Luce. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el desfile del coronel Pimentel, que mandaba las fuerzas de la división del centro, con el general Gambara, que era el jefe del cuerpo expedicionario italiano, que fueron los primeros que entraron y ocuparon Alicante. El mercado, el gobierno militar, y ahí está el coronel Pimentel, y eso fue sobre el 5 o el 6 de abril, ya el primer desfile que se hizo en Alicante de la ocupación de la Victoria. Vale. Eso sería la Avenida de la Constitución y el Mercado, y la Casa Socorro, donde se atendieron a los centenares de muertos y heridos del bombardeo del Mercado que se produjo allí. ¿Habéis contabilizado los republicanos que quedaron en el puerto sin poder salir y que luego fueron o ejecutados o encarcelados? En términos, se saben mucho los nombres de personalidades importantes que estuvieron. Pero digamos, listados, entre otras cosas, porque existe un listado del campo de Albatera, existen los expedientes carcelarios del reformatorio de adultos, pero hay que tener en cuenta que en estas primeras semanas, cuando los presos, cuando los que estaban en el puerto fueron saliendo en la noche del 31 de marzo, primero lo llevaron al campo de los almendros, que era una extensión de almendros del que estaban saliendo las primeras hojas, y los tuvieron 4 o 5 días ahí a la intemperie. Y después lo fueron repartiendo por Alicante. Alicante y la provincia se convirtió en un inmenso recinto carcelario. Los fueron llevando al campo de Albatera, pero también al reformatorio de adultos, que estaba pensado para 600 de presos, y llegaron a haber 3.500, a las mujeres las llevaron inicialmente al cine, y también al Castillo de Santa Bárbara, y la Plaza de Toros. Bueno, y aquí en Elche todo... Y aquí en Elche, por supuesto, Altamira y la fábrica número 2 también, lo que ahora es el colegio. Candalís. Sí, es decir, que esa acumulación a los presos que se iban cogiendo de los pueblos y tal, se añadió esa masa humana que vino de todas partes, y que eran campos provisionales. Esto es un campo, ¿no? Estos son los que están esperando en lo que hoy llamaríamos la playa de Babel. Se ve claramente desde Sánchez, en el ayuntamiento, a que venga el tren que los va a llevar al campo de Albatera. Entonces se está viendo ahí los guardianes con sus fusiles, o sea, estos y están esperando. Detenidos. Y los llevaron desde el campo de los almendros, estaban detenidos. Y entonces hay, en fin, hay testimonios. ¿Cuál fue el futuro de los detenidos de los campos de concentración? Pues pasárselo muy mal. Imaginar las condiciones en que podían estar acabada una guerra, y esto precisamente hoy es la estación de Murcia. Esto es la estación de Murcia. La estación, los que no pudieron coger la estación de un barco en el puerto de Alicante. Eso es. Una parte, porque también supongo que el puerto de Cartagena vivió el mismo episodio que el puerto de Alicante. No. Cartagena, otra historia. Yo hice mi tesis doctoral sobre la guerra civil en Cartagena. Entonces, y ahí el gran problema, y hay que decirlo siempre que se habla del exilio, uno de los grandes problemas que tuvo la evacuación final es que
Negrín y Casado, cualquiera, gobernante, esperaba que con los barcos de la República de guerra de Cartagena, que eran 2 cruceros y 8 destructores, pudieran embarcarse miles y miles de personas. Pero los sucesos del 5 de marzo de Cartagena, en donde hubo una sublevación que se convirtió, o sea, antinegrinista, que se convirtió en franquista para tomar la ciudad, y las baterías de costa, dominadas por los que se sublevaron, amenazaban a la flota con disparar sobre ella, salió la flota de Cartagena y en alta mar decidió no volver, porque no podían estar en una rada tan pequeña, aguantando también, se lo había advertido Negrín, el almirante Buiza, no podían estar aguantando los bombardeos prácticamente diarios sin ninguna capacidad de maniobra porque no la tenían. Bueno, entonces toda la escuadra republicana acabó en el puerto tunecino de Bizerta, aunque pocas semanas después Franco la recuperó y de los 4.000 y pico marinos con parte de sus familias que salieron, seguimos hablando del exilio y de la evacuación, una mitad, como 2.000, volvieron, con los barcos a España. Pero en fin, por volver el escenario final del drama es Alicante. Claro, ¿puedes poner la fotografía del puerto de Alicante con las tropas? No, esa no, la que hay mogollón, no, esta es la de la ocupación, esa. Ahí está, ahí que estamos viendo. Ahí estamos viendo como el puerto, donde estaba entonces el monumento a los mártires de la libertad, que ya no está ahí, se quitó después precisamente de la guerra, están las tropas que han llegado de los italianos rodeando la entrada principal del pueblo, del puerto, el muelle de Levante, y dentro se ve claramente como hay una masa de refugiados que se ve lejana. Y al fondo se está viendo ya también que han entrado los minadores Júpiter y Vulcano, que ha traído tropas de Castellón ya para la ocupación, digamos, con tropas españolas de Alicante. Y podemos poner la portada de uno de los diarios, que creo que es La Gaceta de Alicante, aquí que está reflejando... Está reflejando, y la foto esa donde se ven sentados... A la luz de la primavera de la victoria. Claro, claro. Es decir, esa es la tristeza, que entre propios compatriotas hay unos vencedores y unos vencidos. Y según el adagio, en fin, latino, hay del vencido, va de victis. Es decir, que antes me has preguntado qué pasó con los que estuvieron en los campos de concentración. Pues unos fueron carne de pelotón de ejecución. Estos días estuve grabando en Madrid, precisamente en Prado del Rey, sobre el caso del coronel Antonio Ortega, que había sido presidente del Real Madrid durante la guerra, que vino a Alicante, que fue detenido en Alicante, en el puerto, que fue a Albatera y que luego fue al reformatorio de adultos. Aquí se le formó inmediatamente un sumarísimo de urgencia y fue fusilado, y todavía está en la fosa número 9 del cementerio de Alicante. Es decir, que realmente eso por un lado. La mayor parte de ellos, porque eran, en fin, normalmente los de esa última hora, había muchas personalidades y gente muy comprometida, pasaron largos años de cárcel porque se le aplicó una legislación que era el Código de Justicia Militar agravado, basado en los bandos de guerra, sumarísimos, de urgencias, en donde, bueno, la rebelión militar se castigaba con la pena de muerte y se amplió muchísimo el abanico de lo que era rebelión militar, con la gran paradoja que se acusaba de rebelión militar a los que habían defendido la legalidad republicana. Pero esto es frase del cuñadísimo, de Ramón Serrano Jr., no me la estoy inventando yo. Y por supuesto, en fin, largos, muchos años de prisión, hasta que era tal el volumen de españoles que había en la prisión que poco a poco, con los indultos que se fueron dando... Después de estudiar aquellos acontecimientos, lo has dicho claramente, fue caótico, no hubo ninguna planificación para evacuar a los republicanos y garantizarles el exilio, pero hubo gente que pudo salir. Sí, señor.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, el propio Negrini has dicho que salió del campo de Monóvar, claro, en avioneta. Sí, en avión, sí, en un Douglas, sí. Acompañado de Dolores Ibárruri y de otros aviones, tenían 4 o 5 aviones preparados, pero bueno, él era partidario de una política de resistencia a ultranza. Y respecto a lo que has dicho, globalmente sí que se puede considerar, es muy difícil gestionar una derrota. Y hay que, para poder explicar esto, hay que saber lo que estaba pasando, es decir, no había un aparato del Estado en pie ya, no había una descomposición total. Y dentro de esa descomposición hay que hacer una excepción, y es la labor de la Federación Provincial Socialista de Alicante. El Ronwin, que sale el 12 de marzo y que se lleva, y acabamos de publicar el listado completo en la página que has citado. El Ronwin se lleva 716 pasajeros aproximadamente. ¿Qué barco era? El Ronwin, inglés con matrícula de Malta. ¿Igual que el Istanbul? Igual que el Istanbul, pero el 12 de marzo. El 19 sale el African Trader con aproximadamente 854 pasajeros refugiados, vamos a llamarlo así. Y después, el último, y el que ha generado toda esa, digamos, expectación, interés y tal, porque se lo merece, que es lo que dijeron cuando se enteraron de que había sido torpedeado en el Mar del Norte y hundido, y el capitán y los tripulantes murieron. Aquel bajel se lo merecía. Ahí está el Ronwin, ¿no? Sí, ese... ¿Le puedes quitar que son tan parecidos que... sí, es posible, pero yo creo que es más grande este. Era un barco más pequeño. El marítimo que he citado era 5 veces, tenía 5 veces desplazamiento y capacidad. Pero bueno, decía que no quiero perder el hilo, que la Federación Provincial Socialista fue a instancias de Rodolfo Llopis, que estaba muy bien relacionado con todos los círculos del gobierno. Rodolfo Llopis era alicantino, el máximo dirigente, y instó a la Federación Provincial a que el gobierno lo que pudiera hacer, pero que ellos iban a organizar, había que organizar desde Alicante la salida, porque además Alicante era el puerto más equidistante, y realmente se pusieron a la tarea, se creó una comisión de evacuación dentro de la Federación Provincial Socialista, y fue Rodolfo Llopis en París quien consiguió que el Stamburg viniera a Alicante, a través de la amistad que tenía con José Calviño Ozores, que era un hombre de la sombra, pero muy importante, porque gestionaba la Gentibus, que era quien aprovisionaba de materias energéticas, materias primas, etc. Y además él llevaba la oficina de ayuda técnica, que se llamaba, que era de compras, fundamentalmente de armamento. Era un hombre muy bien relacionado con armadores, navieros, etcétera, y entonces le prometió que le enviaría a Alicante, lo pondría a las órdenes del gobernador, el Stamburg, por ejemplo, y otro barco que no pudo entrar, a las órdenes de un gobernador, que era un ilicitano, que había sido gobernador civil de Castellón, y el día 6 de marzo, después de los sucesos de Madrid, tomó posesión del gobierno civil de Alicante. Y entonces eso explica la llegada del Stamburg y la misión que tenía a las órdenes de la Federación Provincial Socialista para acoger refugiados. ¿Cuántos se fueron en el Stamburg? En el Stamburg, oficialmente, porque el listado oficial hecho por la Administración, 2.638. Pero yo estoy ajustando. Aquí está el Stamburg. Este es el barco el mayor cargamento de personas de republicanos. Tremendo, efectivamente, estos dos libros que vemos aquí. Bueno, los que se han publicado. De Elche, que estuvieron en el Stamburg y se haya publicado 2 testimonios preciosos, fueron madre y hijas del ilicitano Nazario González, que subieron en el Stamburg y nos han dejado estas preciosas memorias, que yo aconsejo a todo el mundo. Desde luego, porque si uno lee esas preciosas memorias que has dicho de Nazario González de la familia, ¿qué descubre? Porque quienes consiguieron salir en un país en los días que fueron caóticos y consiguieron subir a esos barcos,
¿Qué se encontraban en el norte de África? Y aquí llegamos a la segunda. Pues para empezar, se encontraron que solamente bajaron las mujeres y los niños los primeros días y que ese barco, tal como estaba, que solamente tenía 2 pequeños váteres para una tripulación de 24, tuvo que, a mediados de mes todavía, había 1000 y pico personas, 1000 y pico hombres, ahí mal viviendo, mal comiendo, mal aseados, porque se había convertido en una cárcel inmunda porque no había ninguna condición. ¿Por qué estuvieron tanto tiempo, prácticamente hasta principios de mayo, y fue tan lento el desembarco? Pues por muchísimas cosas, pero en principio había que controlar esa situación. Decían que no tenían suficientes alojamientos para toda esa población, desató todas las alarmas. Existen unos informes de Rodolfo Llopis, que se fue a Orán para tratar de gestionar esto, que fue el que consiguió la liberación del barco después de pagar 170.000 francos que ayudaron a las organizaciones internacionales. Fue una experiencia penosa. Y de allí había 2 opciones. Aquí está tu página web. Muy bien. Aquí estamos viendo. Sí, este es el encabezamiento. Una experiencia penosa porque de allí la mayor parte tuvieron que ir a campos de que ellos... Y aquí estamos en el norte de África. O sea, totalmente, totalmente. Llegan, estamos en Argelia, en Orán. Llegan a Orán y algunos vuelven, bueno, no, se encuentran en campos de concentración. Es que esto es un carrusel que encabeza, y entonces de los barcos fueron o bien las mujeres a la cárcel provincial, o se crearon campamentos a pie del propio barco, o en unos grandes almacenes, en la avenida de Tunis, en Orán, y de allí fueron, durante mediados de abril, llevados al mayor campo de concentración, que ya estaba en Bogarí, que es Camp Mogan, donde llegó a haber 3.500 o 3.600, en un antiguo campamento abandonado de la Legión. ¡Cuánto sufrimiento!, ¿no? Que estaba prácticamente ya casi a las puertas. Bueno, hombre, es que además el problema que tienen es que ellos creen que de allí se van a poder ir y embarcar porque llevan sus visados a América. Y viene el 1 de septiembre de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y entonces ya quedan absolutamente bloqueados. Y el gobierno francés, bueno, Orán era de Francia. Claro, administración francesa. ¿Y el gobierno francés qué hizo con los republicanos exiliados? ¿Meterlos en campos de concentración? Bueno, esto es un poco polémico porque campos de concentración hubo de diversos tipos. Es decir, los peores fueron cuando en 1940 se produce la caída de Francia en manos de los nazis, en manos de Alemania, el gobierno de Vichy, y el gobierno de Vichy lo que hace es apretar mucho las clavijas en las condiciones de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces realmente lo que hace es poner en valor un viejo proyecto de construir un ferrocarril transsahariano de norte a sur del desierto, desde Argelia hasta Senegal, y allí se van creando compañías de trabajadores españoles forzadas para trabajos forzados en la construcción en pleno desierto, del ferrocarril transsahariano. Que nunca se construyó. De la compañía Marley. Se hicieron unos cuantos kilómetros, pero luego se abandonó, pero era una labor de pico y pala, en medio del desierto, a 50 grados bajo cero. Luego sabes que en el desierto por las noches baja muchísimo la temperatura, en unas condiciones, y encima se crearon campos de castigo y disciplinarios, en donde se produjeron enormes y grandes vejaciones. Hay otra... Es tremendo, es tremendo. Acaba este año, la Cátedra Pedro Ibarra acaba de publicar otro relato del exilio que nos cuenta cómo una familia ilicitana pudo salvarse de todo ese calvario gracias a que estamos hablando de Orán, de que en el siglo XIX los agricultores ilicitanos emigrábamos a Orán. Y había familia, tenían familia allí en Orán, y eso sí que pudieron evitar la cárcel o los campos de concentración. Es que esta historia da para muchas historias. Es decir, para muchas películas. Para muchas historias, y pueden salir muchos libros. Porque cada testimonio puede ser impresionante de lo que tuvieron que pasar. El que tenía familiares allí tenía la opción, el gobierno francés, de la administración francesa argelina,
pues daba la opción de que pudieran hacerse cargo de su manutención, responsabilizándose de ellos. Y entonces, claro, esos pudieron salir más pronto de los campos de acogida, que ellos le llamaban, vigilados, y entonces pasaban a vivir con un familiar. Una de las grandes preocupaciones que tenía en los primeros meses era escribir a todo quisqui, incluso hacer todo lo posible, incluso mentir, para que alguien pudiera decir que era hermano por concordancias de apellido y salir de los campos, porque era una situación muy dura. Y luego estaba el problema de que había que reagrupar las familias de familiares, hijos, niños que estaban separados. Todo eso con una guerra perdida a cuestas, con una expatriación, con un hogar perdido, en fin, realmente el tema da para muchas historias, como decimos, y es una historia sobre todo de lucha, de supervivencia, de esperanza, de salir adelante. Y encima, si quieres, a partir de cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que pueden mirar de integrarse, a los pocos años empieza la guerra de independencia argelina. Este país debería indemnizar a esas personas que tanto han sufrido, muchas están fallecidas, pero sí, a sus descendientes, ¿deberíamos indemnizar a las víctimas de esta guerra civil y de la represión? Hombre, hay que cerrar todas las heridas que se puedan, y dentro de esas heridas, por lo menos, yo no sé si habría, en qué términos se puede indemnizar un reconocimiento de sus sufrimientos, de sus padecimientos. Se ha intentado hacer la ley de víctimas, se ha hecho la ley de víctimas, pero realmente yo creo que es que casi lo más urgente es, digamos, rescatar sus identidades, saber que no son cosas anónimas, que murieron en el desierto, personas anónimas que no tenían familia, que no tenían, de los que no sabemos nada. Pues esa es la tarea de los investigadores, por lo menos la que a mí me toca. Entonces los poderes públicos, pues en función ya sabes lo complejo que es el tema, pues deberían de hacer todo lo posible, lo que en Francia se llama el deber de memoria, es decir, y indemnizar en la medida que se puede decir. Por eso estás aquí, Juan Martínez Leal. Por eso estás aquí, por eso hemos puesto estas fotografías, porque al menos en esta entrevista hemos puesto, ellos han hecho la labor y siguen realizando la labor. De hecho, Juan Martínez Leal, tienes un diploma del propio gobierno reconociéndote precisamente el trabajo de los exiliados en el norte de África. ¿Sí? Del Stambrook tienes un libro, En ciernes, que saldrá próximamente. Has escrito mucho sobre la República, sobre la represión y ahora sobre el Stambrook. El Stambrook ya, si me dieron ese premio, que para mí fue una sorpresa, porque cuando uno investiga no espera que le den premios. Bueno, pero si caen mejor. Y sobre todo en una época en donde, bueno, en los años 80 empezamos, en el 86, en el 50 aniversario de la guerra, que tenía muchos menos años que ahora, pues empezamos haciendo estas cosas. Y en efecto, o sea, realmente fue una sorpresa y al mismo tiempo un honor, que duda cabe. Vale, pues con los rostros de esos republicanos, hay una fotografía que los vemos en exactamente esta fotografía. Que no sabemos quién son. No sabemos, no. Pero para eso está esa página web. ¿Hay que recordar la dirección? Sí, es Exilio Republicano en el norte de África, Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante. Para identificar. Y en un buscador de Google. No, pero es que además no hemos podido hablar de todo, pero es que tenemos un capítulo, que es el capítulo 11, de reseñas biográficas y testimonios, donde hacemos eso precisamente que acabo de decir. Conseguir una imagen de esa persona, establecer cuál ha sido su línea biográfica y su experiencia del exilio, aunque pueda ser un folio o menos de un folio, y ahí hay como 500 biografías, digamos, muy pocas para lo que tiene que haber, pero es que es un trabajo que no se acaba nunca. Lo que habéis contabilizado son cientos de miles de personas. Cientos de miles, en este caso no, en el exilio español sí. En el exilio general sí, porque fue un exilio casi universal. Pero en el caso del norte de África, en el caso del norte, el menor, eso es. 15.000. Eso es. Aproximadamente 15.000. Pero claro, quedan para otras 15.000 vidas sus historias. Pues sí.
Juan Martínez Leal, gracias.